y está conmigo Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Buenas noches, Mariela, encantado de estar contigo. Gracias por venir. Lo hemos invitado para hablar precisamente del tema de lo que ha ocurrido en Francia. ¿Qué le parece si vemos una nota primero para contextualizar lo que ha ocurrido? Veamos. Noche de terror en París. La ciudad luz se tiñó de oscuridad y sangre. Una serie de atentados inundaron a la capital francesa, provocando el pánico en diferentes calles. La policía y hasta 25.000 militares se apostaron en diferentes puntos. El objetivo, evitar mayor derramamiento de sangre. Porque el espacio aéreo completo de Francia está siendo bloqueado por medidas. Uno de los puntos atacados fue el Estadio de Francia, donde en pleno partido entre la selección local y Alemania se escucharon diferentes detonaciones. Quedan de frente y a partir de ahí se hace todo muy monótono. Ebra. Mira la sensación, Marcelo. Ebra. Mira la sensación, Marcelo, que Francia... Por precaución, el público ingresó al campo para resguardar su seguridad. De acuerdo con medios locales, hasta en 7 puntos de París se registraron estos terribles hechos. Los muertos se cuentan por decenas y la cifra irá en aumento. Lo que estamos viendo en imágenes y vamos a revisar. Luego de ser evacuado del estadio, el presidente François Hollande se dirigió a su país para anunciar una serie de medidas. El nivel de terror y de... El estado de urgencia será decretado. Eso quiere decir que algunos lugares serán cerrados. Esto será proclamado en todo el territorio. La segunda decisión que tomo es el cierre de las fronteras. Debemos que asegurarnos que nadie pueda entrar para cometer cualquier acto. De acuerdo con testigos, los terroristas ingresaron al lugar exclamando Alá Akbar, que significa Dios es grande en la religión musulmana. Según especialistas, este es el peor atentado en la historia del país, a tal punto que el estado de emergencia no se decretaba desde la Segunda Guerra Mundial. Al cierre de esta nota, la policía irrumpió en el teatro para rescatar a los rehenes. Agencias internacionales informaron de la muerte de 2 terroristas. Muy bien, bueno, una situación terrible realmente la que se vive en Francia. Ahora, yo estaba viendo que se ha armado una polémica aquí, ¿no? Entre los que dicen apoyar a Francia y los que critican a quienes apoyan a Francia porque asumen que el apoyar a Francia significa ignorar lo que ha pasado históricamente en estos países árabes. ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese tema específicamente, como para empezar a analizar? Sí, claro. No, yo lo tengo claro, Mariela. Creo que cualquier país que es violentado de la manera como acaba de suceder en Francia, de una manera tan vil, donde las gentes indefensas son irrumpidas por fanáticos, un Estado tiene todo el derecho en la plenitud de su soberanía defenderse. Y entonces creo que la respuesta que acaba de acometer Francia está dentro de lo que el derecho internacional permite, el mecanismo de represalia. ¿Los bombardeos también? Los bombardeos son un acto de represalia. Ahora, ¿a población civil? No. ¿A dónde voy? Los bombardeos cumplen un objetivo, pero el Estado Islámico, que se llama Estado Islámico, en realidad no es un Estado, es un grupo terrorista, es una facción, es una organización que tiene un origen, ¿no es cierto?, en grupos extremistas fundamentalistas que desnaturalizan el Islam como religión. Ni siquiera es un asunto religioso, es un asunto que tiene sí una transversalidad, quizás hasta cultural, porque hay una animadversión hacia todo lo que tenga que ver con Occidente, con tecnologías, con desarrollo. Pero es un tema básicamente político. Es un tema económico. Es un tema básicamente político, económico. Tiene varias variables, tiene varias vertientes, Mariela. Pero yo creo que el Estado Islámico, en realidad lo que está buscando es formar este califato que tuvieron en su primer momento, cuando Mahoma muere,
deja la rienda del Islam en dos vertientes. El primo y yerno que fue Ali es el origen de los chiitas, ¿ya? Y los que interpretan la sunna son los sunitas, que son los sabios del Islam. Entonces estos dos grupos nunca se llevaron. Tuvieron grandes fricciones. La más grande e importante fue en el 680 después de Cristo, que fue la famosa batalla de Karbala. Hasta el día de hoy, mira, han pasado más de 1500 años y siguen enfrentados sunitas y chiitas. Sunitas y chiitas? ¿Por temas religiosos? Porque querían tener el dominio. No era por discrepancias religiosas. Eran por discrepancias religiosas, pero eran fundamentalmente por el predominio, el liderazgo en todo el proceso. Recuerda que el proselitismo y el fanatismo fue la regla después de que Mahoma fundara el Islam, y fue una regla, y se comenzaron a explayar, se diseminan por todo el norte del África, ingresan hasta la suerte de España y van hacia el lado asiático. O sea, era el fanatismo por ganar adeptos, y si no lo hacían por los métodos pacíficos, usaban pues la violencia, porque fue una práctica forjada de la intolerancia, ¿no? Entonces, el problema está en que estos grupos fanáticos quieran revitalizar eso que fue esa suerte de formar ese califato que en la primera parte se quiso y se pudo fundar de mediana manera. Ya, pero si es un tema entre sunitas y chiitas, ¿a qué viene el ataque a Francia? Aquí lo que ha ocurrido también es que en la historia y la conformación de todos estos países islámicos, ¿no es cierto?, han intervenido países europeos, sí, de una manera dramática. Bueno, lo que pasa, ¿no?, es que... e injusta a veces también. Sí, entonces sería sí, interesante recordar esa historia, sí, para que la gente entienda también, claro, qué pasó ahí. Mira, cuando ellos dicen en el comunicado, ahora nada más en el comunicado califican a Francia los cruzados, ¿no? En la Edad Media, los cruzados tuvieron un único objetivo: recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén, que había sido tomado por los turcos otomanos de Mahomet II. Entonces era Occidente con Oriente, que ya se estaban enfrentando desde los tiempos de Marco Polo. Pero no era un enfrentamiento por razones religiosas. Era un enfrentamiento que Europa y Francia o Inglaterra querían recuperar esos territorios políticamente hablando. Era un enfrentamiento por tener el control del paso que daba al Catay y al Zipango. Y era el punto de entrar al mismo tiempo a Venecia, a Génova, a Nápoles, que eran pues los Nueva York de la Edad Media, comercial, económico. Claro que sí, por eso te digo. En nombre de Dios también, de parte de los cristianos, se utilizó a Dios como una excusa para invadir. Claro. ¿No es cierto? Y por eso te decía al comienzo que esto no es pues un asunto que se pueda calificar sola y única y exclusivamente de carácter religioso. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el Estado Islámico ha crecido, ¿no es cierto?, más de lo que Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro lado habían planeado. Apenas se produce la debacle de Al Qaeda con Osama Bin Laden, que fue eliminado en Islamabad en el año 2009. Es muy reciente. Es muy reciente. Nada más que el Estado Islámico como tal opera desde el mes de junio del 2014. Y en un año, fíjate, ya controlan cerca de 40.000 kilómetros cuadrados, controlan el norte de Siria, controlan el norte de Irak, tienen diseminado fundamentalmente en Europa, ¿no?, donde hay 18 millones de musulmanes, un aparato logístico extraordinario. Tienen más de 2.000 millones de dólares. Controlan 3 de las 7 refinerías más importantes, que les permite el manejo, el control del petróleo, y lo venden en el mercado negro asiático. O sea, no son 4 musulmanes locos. No. No. ¿Cuántos son? Aquí estamos hablando, según los estudios, más o menos unos 30.000 milicianos, otros dicen 15, otros hablan de 50.000. En realidad, ellos están concentrados en estos momentos, Mariela, en la zona de Raqqa, que están llamándola la capital. No hay que llamarla la capital del Estado Islámico, porque el Estado Islámico no es ningún Estado, es el bastión.
donde ellos están operando y sobre los que ha habido bombardeos. Pero los bombardeos, como te decía al comienzo, solamente cumplen un objetivo militar. Así no se va a acabar el Estado Islámico. ¿Cómo es que se enlaza el presente, lo que está ocurriendo hoy día y estos atentados espantosos en Francia, con el pasado al que acabamos de hacer referencia? Yo creo que tiene una relación directa en reactivar esto que fue el califato añorado, que nunca llegó a consumarse y que ahora el Estado Islámico, como grupo que siembra el terror, más miedo que incluso el propio Al-Qaeda, quiere, ¿no es cierto?, llevarlo adelante. Y al mismo tiempo que hacer eso, lo que está buscando el Estado Islámico es controlar, subyugar a los estados que existen, desaparecer a los estados, hacer que los extranjeros, que ellos llaman que son Estados Unidos y todo lo demás, miembros de la coalición, se cansen y se vayan de la zona. ¿Qué países o qué...? Claro, lo que quieren es que las personas, los musulmanes que viven en Europa también se vayan. No quieren que estén allí. No quieren que los musulmanes que estén en Europa, ellos llaman contaminarse, que se contaminen con Occidente. Así es, y entonces quieren que regresen a Oriente. Claro, y los consideran incluso por esta asimilación de la cultura occidental, los consideran más infieles todavía y más que han cometido más pecados, y por eso hay hacia ellos una actitud mucho más feroz, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Mira, la intolerancia es la regla. La semana pasada, 200 niños se opusieron, se opusieron a formar parte de la fila del Estado Islámico. Todos fueron fusilados. Lo hemos visto por internet. O sea, esta es una regla, una táctica que funciona con el miedo. Tanto como lo de Francia, porque eso no conmociona tanto. Porque Francia, Mariela, es el centro, es la metrópoli de Occidente en Europa. En Francia llama la atención, es la ciudad luz donde convergen las empresas, donde convergen las culturas del mundo, y lo que busca el Estado Islámico es repercutir, sembrar el terror con repercusión. ¿Sí estás de acuerdo en que hay una cierta injusticia? Sí, hay injusticias. La respuesta mundial, quiero decir. Lo que te quiero decir es que las hay, pero ninguna injusticia significa aceptar métodos violentos como lo que están haciendo, porque esto está al margen de todo, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente Samuel Huntington, cuando desarrolla el choque de civilizaciones, lo explica y dice: entre Occidente y Oriente, pero Oriente Próximo, en realidad no es solamente un tema ideológico, no es solamente un tema económico político, aquí hay un enfrentamiento cultural. Y ese enfrentamiento cultural pasa porque no se acepta que llegue el internet, que llegue la modernidad, que lleguen las computadoras. La propia primavera árabe de hace un par de años, en realidad fue pues el mayor desdén, el mayor desprecio que pudieron encontrar en el Estado Islámico. Esta oportunidad de los jóvenes musulmanes de algunos países como Túnez, que deseaban y querían democracia, para ellos eso es un pecado mortal, y lo relacionan desde una interpretación bastante tergiversada en la base del Islam. El Islam es un libro sagrado que, a mi juicio, desde una visión fundamentalista, está totalmente tergiversado. Yo he estado en Medio Oriente, he convivido con musulmanes y con judíos, y te puedo decir que son dos religiones con gentes de amor y de bien. Lo que pasa es que, como en todas partes, ¿no es cierto?, aquí son posiciones muy extremistas. Eso es fanatismo, y este fanatismo también va de la mano con el poder económico. Se maneja mucha plata, los yihadistas llegan con paga, con tarjetas de crédito, con haberes que reciben... más capitalistas que el capitalismo al que rechazan. Y entonces esa es una muestra, ¿no es cierto?, de que hay un trasfondo que busca dislocar a Occidente para recrear
un Estado islámico donde con el control del petróleo que tienen, en algún momento puedan operar de manera horizontal con países como Estados La pregunta acá Unidos. sería, ¿por qué es que buscan dislocar Occidente para ordenarse ellos? El tema aquí es que cuando se han conformado estos países del Medio Oriente, ha intervenido Europa, ¿es cierto? Al haber sido territorios que han estado jugados por Inglaterra y por Francia, a la hora que se han ordenado y se han creado estos países, no se han creado ellos de manera natural, los han creado, ¿no? Esa es un poco la explicación. Sí, porque, a ver, en la historia, yo sé a dónde quieres llegar. En la historia, por ejemplo, cuando uno llega al siglo XX, el mandato británico, antes que hubiera Naciones Unidas, determinó, por ejemplo, solamente por ejemplo, el caso de la Palestina, ¿no? Donde Hamas opera actualmente, que mantiene una posición recalcitrante con el pueblo judío. El año pasado hemos visto estas guerras que hubo sobre la franja de Gaza, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el propio pueblo sirio, que de las mismas cuestas del propio gobierno de Bashar al-Assad, un dictador que ha tenido apoyo otra vez de Rusia, de un lado, Egipto, que ha tenido apoyo de Estados Unidos a través de Hosni Mubarak por más de 30 años. Entonces ellos asumen, los recalcitrantes, que la presencia, ¿no es cierto?, de los foráneos, que es Occidente, ha venido a querer cambiar, trastocar un modus vivendi, un modelo de vida que ellos hubieran querido que permanezca inalterable en el tiempo. Y por eso tienen esta visión bastante contraria, y no permiten que llegue la modernidad. Son recalcitrantes a ello, y entonces ahí es donde viene pues esto que se llama el choque de civilizaciones, que se manifiesta en esta animalización que estamos viendo, y que los llaman infieles, y que dicen que van a seguir atacando. Este es el trasfondo de una sociedad internacional que debería más bien llegar a un siglo XXI donde converjan, donde hayan intercambios para la mejor convivencia. Más bien se producen estas repulsiones que no están evidentemente provocando las cosas que hubiéramos querido que provoquen, los sincretismos, las unidades. Es todo lo contrario. ¿Tú dirías que estamos peor que antes? Yo creo que estamos en un proceso de involución, y te voy a explicar por qué. Mira, el mismo ser humano, cuando adquiere por naturaleza el desarrollo científico, cuando logra pasar la barrera de la imaginación en muchas de las cosas de la vida humana, llega un momento en que se produce su propio declive. En estos momentos, la humanidad pende su seguridad de unos botones, que si estos botones se pudieran apretar, estaríamos todos desaparecidos del planeta. Por eso es que existen tratados. Hablo de las bombas atómicas. Por eso es que existen tratados para la no proliferación de armas nucleares. Por eso el grupo del G5 se reúne con Irán para que haya un programa de desnuclearización de Irán. Es decir, el mismo hombre ha llegado un momento en su evolución histórica a sopesar que ya puede parecer incontrolable todo lo que ha venido haciendo en el progreso del mundo. Yo digo, la crispación a la que estamos asistiendo es especial, ¿no? He escuchado incluso gente que habla de una posible tercera guerra mundial. ¿Eso es dable? ¿Eso podría ocurrir? A ver, no es técnicamente correcto hablar de una tercera guerra mundial, porque las guerras mundiales, en la teoría de las relaciones internacionales, se producen entre estados convencionales, como fue la primera o la segunda. Aquí es más bien la comunidad internacional convencional frente al terrorismo internacional, que es un sistema que no respeta tratados. ¿Pero Bashar al-Assad los combate? Bashar al-Assad los combate. ¿En serio? Los combate, pero al mismo tiempo el propio Bashar al-Assad está cuestionadísimo. Y entonces en las Naciones Unidas, el propio Estados Unidos, que ha querido sacarlo, y Rusia mantenerlo, han tenido que aceptar una hoja de ruta que se va a lanzar en 4 meses, en el que Bashar al-Assad va a estar al margen para poder buscarle una salida, porque el gran problema en estos momentos de lo que pasa en Medio Oriente es pues Siria. Mira, por Siria
hay una inmensa cantidad, son 7 millones de refugiados que han ingresado en Europa y se han ido a otras partes del mundo, 3 millones de desplazados. Ahí está el gran problema que tiene que ser mediatizado. Entonces tiene que haber un plan de contingencia en paz, para la paz, que obedezca primero bombardeos al Estado Islámico, pero al mismo tiempo, por el otro lado, recrear pues espacios y oportunidades donde puedan converger los grupos opositores, tolerantes en este caso, y darle pues un espacio a la democracia en un país que no la tiene. El teléfono está en pantalla, es el 212-4024, nos llaman si quieren formular alguna pregunta o un comentario, por supuesto. Ahora, hablabas de los refugiados. A través de esos grupos de refugiados que han ingresado a Europa, han entrado estos personajes que han sido desde hace un tiempo monitoreados por la policía francesa, europea. Pero igual, porque hay siempre márgenes de error y de vulnerabilidad. Mira, uno de los pasaportes que ha sido encontrado recientemente entre los que atentaron en el Bataclan, ¿no? En este centro donde estaban todos escuchando la música de rock, sería de uno de los que ingresó por Grecia y era evidentemente un refugiado o camuflado como refugiado. La gran pregunta es ¿cuántos han entrado hacia Europa? Camuflado como refugiado porque aparentemente eran ciudadanos franceses, es Sí, lo que han dicho. Sí, pero no Ciudadanos solamente eso. franceses de religión musulmana que salieron de Francia y luego entraron por otra frontera. ¿no es Sí, cierto? además recuerda... Haciéndose pasar por refugiados con pasaportes nuevos y Claro. distintos a los que habían usado antes. Mira, el presidente el día de hoy, cuando habla en el Parlamento, acaba de decretar ya el estado de emergencia por 3 meses. ¿Por qué lo ha hecho? El cierre de fronteras. Y de cierre de fronteras. Estado de emergencia y cierre de fronteras. ¿Por qué lo ha hecho? Porque se ha constatado la falta de eficacia del servicio de inteligencia, ¿no es cierto?, francés, la vulnerabilidad del país en términos de inteligencia. Mira, desde enero, en que hubo el atentado en el semanario Charles Hebdo, a la fecha, o se hubieran alistado los protocolos de cumplimiento que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Nueva York se vienen trabajando sigilosamente. Así es. Aquí no existe. En Estados Unidos no te puedes subir a un avión si no te quitas los zapatos Así antes, es. para empezar. Así es. ¿no? No, y además... y pareciera pues que en Europa ha habido toda esta postura tan abierta, ¿no? No es que cuestione el hecho de que se ayude a los refugiados, pero me imagino que le estará pesando mucho a Francia esto ahora. A Francia, y no solamente a Francia, la propia Angela Merkel, que fue la pionera, la promotora de las cuotas de repartición entre todos los países. El día de hoy los sectores conservadores de Alemania están pidiéndole a Angela Merkel que haga una rectificación. Entonces lo que va a terminar pasando en Europa en esta coyuntura es tener que cerrar sus fronteras, y va a ser un espíritu contrario al que prevaleció cuando se forja la Unión Europea por el Tratado de Maastricht, las fronteras abiertas, etc. Y evidentemente la visa Schengen, que el día de hoy es un mecanismo para ingresar en Europa y que algunos estábamos esperando, entre los peruanos, su eliminación. Vamos a tener que esperar todavía las decisiones macro que se vayan a tomar por el tema de la seguridad y la coyuntura de lo que acaba de pasar en Europa. Todo grupo terrorista tiene un objetivo, ¿no es cierto?, primordial o un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final del Estado Islámico? Formar el califato. Forjado y formado el califato. ¿Por qué no forman el califato y simplemente se olvidan de Europa? ¿Por qué tienen que atacar a Europa para formar el califato? Porque si ellos no sintieran esta acción de animadversión hacia Occidente, en realidad sentirían que han hecho solamente la mitad de lo que corresponde. En el Islam se habla del proselitismo, pero no se habla del fanatismo con violencia. Entonces ellos desnaturalizan el sentido del Islam y creen que contraatacando están haciendo un bien conforme a las reglas de Alá. O sea, una interpretación fantástica de lo que significa realmente el pensamiento islámico. Y por eso es que este califato que han inaugurado, ojo, ya está inaugurado, pero que quieren cimentar
desapareciendo Siria e Irak fundamentalmente, los debe llevar a ellos a mirar a Estados Unidos y a otros países, ¿no es cierto?, de una manera horizontal y decirles, ahora yo controlo más y mejor los pozos petroleros que tú, Estados Unidos, o tú, Rusia, geopolíticamente querías del Medio Oriente. Ahora, entiendo que va a haber una reunión entre Obama, ¿no?, el presidente francés, y el ruso. Así es. Y ¿Qué será en esa reunión? Mira, ¿Cuál es el objetivo, la agenda? yo creo que aquí va a haber un trabajo coordinado que no ha habido. Rusia ha realizado bombardeos en las últimas semanas feroces contra el Estado Islámico. Estados Unidos también lo hizo, pero con poca eficacia, y cada uno por su lado. Mientras Estados Unidos quería sacar a Bashar al-Assad, Rusia lo quería mantener. Entonces lo que se está produciendo ahora es un nivel de coordinación, ¿no es cierto?, para realmente poder encontrar la fórmula para acabar con el Estado Islámico. Yo creo que en esta fórmula no solamente es militar, Mariela, aquí tiene que entrar, por ejemplo, la Liga Árabe. La Liga Árabe, que es la que es el mecanismo de conexión con los sectores, ¿no es cierto?, a donde llega el Islam, incluso tiene acción sobre los grupos recalcitrantes, para hacerles saber que no puede existir esta relación de rechazo hacia Occidente y mantener toda una literatura, ¿no es cierto?, que lo único que está provocando es toda esta suerte de violencia colectiva universal. Hoy el mundo lo que está viviendo es puro pánico, pánico internacional, Así es, como consecuencia de lo que estamos viendo, y seguramente cuántas otras cosas más van a haber, porque hoy que estamos tú y yo hablando, ya el Estado Islámico ha vuelto a amenazar. y yo a había Francia. escuchado también hace muy poco que este tema de los refugiados en Europa, en Alemania, por ejemplo, en otros países, genera un estado de estrés enorme en la población. Sí, ¿No? sí. Existe, por ejemplo, el caso de las mujeres que temen ser violadas por los refugiados. Sí. No es prejuicio. No. Dicen que ocurre. Lo que está pasando es que, fíjate, ve, de la noche a la mañana, gentes que escapan, y hay que decirlo bien, escapan de la violencia porque quieren con sus familias encontrar una calidad de vida que no encuentran, sobre todo solventarse vivos, que es lo que le da vida al estado de un refugiado. Llegan de pronto a una Europa, ¿no es cierto?, donde pueden encontrar mejoramiento de su calidad de vida, pero formación académica no la tienen, proyectos de vida tampoco, y entonces son gentes que no constituyen económicamente una población activa, y ese sí es un gran problema que tienen que enfrentar estos países, fundamentalmente Alemania, que es el primer promotor de los refugiados. Entonces, frente a ellos, ¿qué está surgiendo? Los grupos recalcitrantes y conservadores de Europa, en este rechazo y esta xenofobia que comienza a acrecentarse. Entonces hay una segunda violencia de respuesta que se va a comenzar a firmar seguramente en una Europa que los va a empezar a desdeñar como consecuencia de todo lo que estamos viendo. Creo que tenemos una llamada, vamos a atenderla. Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego, bienvenido. ¿Cuál es tu consulta o tu comentario? En realidad quería saber, tengo entendido que en alguna oportunidad hubo atentados terroristas también en Latinoamérica, en Argentina puntualmente. Entonces quería saber si existía algún tipo de relación entre el extremismo islámico que vemos estos días con alguna posibilidad de que vuelvan a ocurrir en Latinoamérica. Ok. Sí, se está refiriendo nuestro amigo que ha llamado, Diego, al ataque a la AMIA Argentina en 1994, centro de la sinagoga judía en Buenos Aires. Atentado al que se vincula a Kirchner, ¿no? A Kirchner, pero fundamentalmente hecho por chiitas, ya es el otro grupo, ¿no? Son chiitas, porque fueron imputados miembros de la embajada iraní. En ese momento, Irán es un país chiita, ¿no? Y entonces fue pues una expresión de este tipo de terrorismo donde no se discrimina nada y se vuela todo lo que hay. Entonces, una relación directa no hay, pero sí existe un comportamiento y una conducta terrorista que se verifica pues en los grupos fanáticos que hay en
los sunitas y entre los chiitas. Y esto se ha visto a través del tiempo. Han habido en la historia reciente, Mariela, una gran cantidad de atentados terroristas que se han venido cometiendo para justamente dislocar la estabilidad que los países, que los estados quieren mantener. Por eso es muy importante, no es una locura, pero nuestros países no pueden decir, estamos lejos del Medio Oriente, no nos va a pasar nada. El terrorismo ya es un terrorismo que alcanza ribetes de globalización, y por eso nuestros países deben de tener mecanismos de contingencia para saber si llegan refugiados como llegaron al nuestro, como 20 o 25, determinar realmente, ¿no es cierto?, con una hoja de cumplimiento y un protocolo de su permanencia, cómo y en qué características han llegado al país o a los países de Sudamérica, porque el peligro, el terrorismo actúa en la dinámica de lo absurdo. Donde uno menos cree, ahí se producen los atentados. Tenemos 2 llamadas, vamos a atenderlas. Hola. Hola, Mariela. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Fernando, bienvenido. ¿Cuál es tu opinión o tu pregunta? Bueno, creo que es súper complejo el tema y buscar la raíz de esta guerra es complejísimo. Para empezar, creo que hay musulmanes buenos y musulmanes malos, pero también es justo decir que el Corán en alguna de sus partes indica, ¿no? Explícitamente o directamente dice, por ejemplo, combatid por Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. O en el siguiente verso dice, mientras matadlos donde deis con ellos y expulsarlos de donde se hayan expulsado. Pero si hay partes en que el Corán es muy explícito con respecto a la violencia o cómo se debe tratar a los que no son musulmanes. Por otro lado, me imagino pues que deben haber algunos, así como hay católicos, mucho más suaves, digamos, o soft, ¿no? Y también con los franceses, con una copa de coñac y un puro diagramó, digamos, las fronteras en el Medio Oriente. Lo mismo pasó en el África. Gracias. Gracias, muchas gracias. Tenemos otra llamada más, la atendemos y luego comentamos. Hola. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Señora Mariela, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Adelante con tu comentario. Señor Rodríguez, gracias por contribuir con su conocimiento. Muchas gracias. A mí me parece injusto, realmente, porque Boko Haram, el Estado Islámico, en Libia acaban de matar 42 personas, 200 niños el otro día. Boko Haram diariamente mata gente, y eso no sale a la luz. O sale un par de escenas y la gente no le llama la atención eso, ¿no? Ahora, cuando se ataca Occidente, ¿no? Cuando se ataca Francia, Alemania, España, ¿no? Ahí sí todo es rimbombante, hay que preocuparnos, hay que estremecernos, ¿no? Y a mí me parece justo, no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, Ahora, el señor que llamó hace un momento, respeto su opinión, pero no la comparto. Así como hay musulmanes buenos, hay musulmanes malos, y también hay mujahidines, ¿no? Y también hay soldados americanos que son demonios, también. O sea, desde que acabó la intervención de Estados Unidos en Irak, ha forjado con mayor fuerza todo esto, ¿no? Ahora, que después de derrocar a Hussein en Estados Unidos, ¿qué hizo? Así es como actúa el demonio va y va dejando este mal, ¿no? Saca los peores de las personas. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches, señora Mariela. Muchas gracias, Ricardo, gracias, buenas noches. Fíjate, Mariela, cuando escuchábamos esa interpretación que hace el Corán, que habla de la violencia, porque lo que tú se quería decir es que habla de la violencia y esta suerte del yihad. La yihad existe en la Guerra Santa, ¿no? Pero lo que estamos viendo no es ninguna Guerra Santa, porque las Guerras Santas primero son declaraciones que hacen... No, y además son las que hacen los movimientos de los propios musulmanes, con las cuestas de los propios pueblos musulmanes que han legitimado. Ellos la noche anterior que pasaban rezando y aplicaban la violencia para recuperar el Santo Sepulcro. O sea, y también lo han hecho los judíos en su momento. O sea, violencia está muy ligado
¿no es cierto?, a los procesos históricos de los pueblos. Nada más que la violencia no por ello es una justificación, pero ha estado allí y tenemos que admitir lo que hay de la violencia, pero no por ello pues vamos a alentarla. Tenemos que crear espacios, ¿no es cierto?, para mitigarla, minimizarla y al mismo tiempo desaparecerla. Aquí lo que está en juego es el clímax de paz. ¿Se podrá desaparecer la violencia en algún momento allí? Mira, es como si me preguntaran si desaparecerá el conflicto de la sociedad internacional. Lo que ocurre es que sí, desde el nacimiento esas naciones se llevan mal y sienten que su nacimiento es, no sé, pues, impuesto de alguna manera. Esto nunca se va a solucionar mientras que Occidente sigue teniendo esta injerencia. Yo creo que este entrometimiento. Sí, yo creo que lo que tiene que haber son niveles de atenuación para convivencia. Si habláramos realmente de un statu quo de pura paz, estaríamos pues hablando de una quimera. Y nosotros no vamos a mentir a la gente, pero el mundo es por naturaleza y el propio hombre tiene una tendencia conflictual. Así ha sido la historia. Y entonces, pero frente al conflicto hay que minimizarlo para que pueda haber convivencia y por eso existen normas jurídicas y por eso existe el derecho. Entonces, cuando hay derecho, los estados regulan su convivencia. Es lo que no aceptan estos grupos radicales, desconocen el derecho en su forma y en su fondo. Tenemos 2 llamadas más. Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal, Mariela? Buenas noches. Jacobo te saluda. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Cuál es tu comentario o tu consulta? También buenas noches para el doctor Rodríguez. Encantado. Mi intervención es la siguiente. La religión islámica es la religión que por su fanatismo y por su ideología de servir a Alá, cometen actos terroristas que atentan a nivel mundial contra otras religiones y otras personas. Mi consulta es, ¿cree usted que el gobierno peruano debería tomar medidas de seguridad sobre la colonia árabe al contornar en el Perú y también supervisar las mezquitas del Perú, ya que estas organizaciones se podrían de repente reagrupar y planear algún atentado en nuestro país? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la otra llamada y contestamos ambas. Hola. Aló, buenas. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu Mi consulta es, he escuchado que ha estado diciendo que Alemania hasta que acoge a los sirios. Quisiera saber si tendrán algún plan para que puedan ver si los sirios que están yendo no son terroristas y no pueden ocurrir otros atentados en otros países. Ok, muchas gracias. Fíjate, Mariela, si hay algo que resulta difícil a los países desarrollados es calificar y cualificar quién es y quién no es un terrorista. ¿Por qué les resulta tan ¿No? Porque justamente era una de las cosas que se estaba explicando a propósito de lo que estaba pasando en Francia. ¿Cómo identificar en el atentado del día viernes, por ejemplo, donde hay 6 millones de musulmanes en París, ¿no es cierto? ¿Cómo identificar quién es y quién no es un terrorista? Porque el estereotipo del terrorista yihadista se supone, lo asumimos, como una persona pues que tiene rasgos arábigos o rasgos musulmanes o de orientales. Entonces, ¿cómo identificar? Ese camuflaje que hemos visto ha permitido que se produzca como hemos visto estos atentados el día viernes. Entonces, resulta difícil, pero para eso tiene que haber un trabajo de inteligencia. Eso trasladado a América Latina y trasladado a Perú, que es la segunda pregunta que nos han hecho. Nosotros no contamos con una logística para poder determinar realmente, fehacientemente. Hace 2 meses, un miembro del Hezbollah fue detenido en Surquillo. Y se supo por los medios de prensa. ¿Qué quería aquí? No sabemos. Imagínate, no sabemos hasta ahora qué quería. Eso es una buena pregunta. No sabemos hasta ahora qué quería. En realidad intuimos. ¿Qué? ¿Qué intuimos? Intuimos de que los grupos terroristas internacionales buscan explayar otros espacios del planeta donde puedan encontrar
a la luz de ser vulnerables, Ya. la posibilidad para cometer siempre en el espacio de Occidente países desarrollados. Me explico. Por ejemplo, en el Perú, en embajadas de países Y importantes. el Perú entonces es un bocadito. El Perú y cualquier país de América del Sur. Pero eso no significa, cuidado, y hay que Hay decir, una programación el- mental que, caramba, si uno está caminando en la noche y ve atrás a una persona musulmana, obviamente mi prejuicio me va a indicar que me pues, aleje de allí. es lo que te decía al comienzo, lo que estaba pasando en Francia, Sí. contrario censo, cómo identificabas quién era y quién no era un terrorista. Pero el Estado tiene que invertir, así como existe una DIRCOTE para el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA que tuvimos en los 80 y parte de los 90, deberíamos tener también un área en la Policía Nacional que pueda hacer un seguimiento de los foráneos que llegan con estos estereotipos que estamos Pero hablando. Mira, si ni Francia lo puede hacer, menos lo va a hacer. Sí, pero tenemos que hacerlo Está porque muy forma complicado, qué parte miedo da. de los protocolos de cumplimiento que todos los países tenemos que hacer. Si no, imagínate, vamos a tener que experimentar seguramente, ya pasó en Argentina, ha sido recordado por el televidente, que pase una situación como esa, evidentemente es una responsabilidad del Estado. Miguel Ángel, muchas gracias por venir al programa. A ti, por Siempre favor. interesante hablar contigo. Muchas Ha sido gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackey hablando con nosotros acerca de este problema terrible. Ojalá que en algún momento llegara la paz a estos países, ¿no? Y que dejaran de sufrir tanto ellos también, porque tampoco se trata de tener esa visión tan sesgada, ¿no? De condenar a una parte del mundo y a la otra disculparla. La historia nos demuestra que ambos han tenido que ver en esto, ambos han tenido responsabilidad y Europa ha tenido muchísima responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora en el oriente del mundo y claro, nadie podría justificar una violencia semejante, pero sí hay que entender la historia y para entenderla hay que conocerla.